Cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación, dice el Salmo 119, 97. Una vez más, agradecemos al Señor porque nos permite estar nuevamente con ustedes para continuar reflexionando alrededor de la teología de los reformadores. Les he dicho que estamos analizando y deteniéndonos un poco en algunas reflexiones que hizo uno de mis maestros, el doctor Juan Stam, alrededor de este tema que es muy importante y que todos los cristianos debemos conocer, la teología de la Reforma. Ayer hablábamos, o el último día, hablábamos de la gracia de la fe. Y ahora nos vamos a detener en sola escritura, y esta sola escritura nos libera del autoritarismo dogmático. Uno de los principios bautistas que sustentamos y que son eminentemente bíblicos es la Biblia como nuestra única norma de fe y conducta. Y eso tiene una estrecha relación con el tema que vamos a abordar en esta ocasión. La misma paradoja liberadora aparece en la afirmación de la sola autoridad normativa de la palabra de Dios. Muchas personas suelen argumentar y sin base sobre ciertos temas relacionados con la Biblia, pero resulta que no han leído la Biblia, no la conocen y son capaces de discutir, son capaces de razonar, según ellos, de una forma tan descabellada y absurda, sin ningún sustento, sin ningún soporte bíblico. Entonces, el principio de la sola escritura, es decir, solo la Biblia, relativiza necesariamente toda tradición y toda autoridad humana, aún las eclesiásticas. Esto es un punto bastante álgido. Y lo digo de esta manera porque no solamente el clericalismo que se observa en la Iglesia Católica, sino también en algunas iglesias protestantes, porque hay algunos líderes religiosos que establecen ciertas normas, ciertas leyes que ellos mismos elaboran para conseguir cierto comportamiento, cierta conducta de la feligresía, desde luego que una forma de abusar de la conciencia de aquellos hermanos que son muy ingenuos, particularmente aquellos que no quieren leer la Biblia y que quieren llevar un evangelio a la carta, es decir, esto me gusta, esto no me gusta, y que les gusta escuchar solo lo que a ellos les agrada, y la Biblia no es para agradarnos a nuestro gusto y antojo, sino la Biblia nos enseña el camino correcto que debemos seguir y debemos someternos conforme a la voluntad de Dios. Ninguna autoridad humana puede imponerse sobre la conciencia del creyente, es lo que les estaba diciendo, si no puede fundamentarse en las Escrituras.
Cuando alguien me argumenta algo que está al margen de lo que dice la Biblia, yo no le doy crédito, no le doy importancia, porque sencillamente está hablando como al viento, sin ninguna base, sin ningún soporte, sin ningún fundamento. Lo expresó Lutero de una manera muy elocuente en su defensa en las dietas de Worms en 1521. Decía Lutero: mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Si no se me demuestra por las Escrituras y por razones claras, no acepto la autoridad de papas y concilios, pues se contradicen. No puedo ni quiero retractar nada, porque ir contra la conciencia es tan peligroso como errado. Que Dios me ayude. Amén. Esto lo dijo Lutero en una comparecencia que tuvo cuando él fue requerido por la autoridad eclesiástica para que él se retractara de lo que él había dicho. Y yo podría decir, como Lutero, yo no acepto lo que muchos líderes religiosos, incluso evangélicos, dicen ahora, expresan, proclaman, predican, para nada. ¿Por qué? Porque ellos atentan contra la conciencia, repito, de muchos hermanos ingenuos y de muchos hermanos que no quieren leer la Biblia. Años más tarde, Lutero dijo: soy teólogo cristiano. Quiero creer libremente y no ser esclavo de la autoridad de nadie. Confesaré con confianza lo que me parece cierto. Y esto está expresado claramente en las 95 tesis que él clavó en la puerta del castillo de Wittenberg, en donde él expresaba de una manera bastante enérgica todos aquellos puntos de vista que él no aceptaba de la Iglesia Católica, siendo él un monje católico de la orden de los agustinos. Entonces, los que conocen verdaderamente a Cristo no pueden nunca quedar esclavos de ninguna autoridad humana, lo decía Lutero. La palabra de Dios escribió que enseña la libertad plena, no debe ser limitada de ninguna manera. Y esto creo que nos debe de servir a todos los cristianos. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así lo dice Pablo a los romanos. ¡Qué palabra de libertad teológica! Su total sumisión a la palabra de Dios le hacía libre frente a dogmatismos, magisterios, concilios y papas. En la medida en que seamos realmente bíblicos, en esa misma medida seremos libres para examinarlo todo a la luz de las Escrituras y de las evidencias. Hoy no menos que en el tiempo de Lutero. Hay muchas personas que, como lo dije anteriormente, que suelen argumentar algo que no tiene ningún respaldo, ningún soporte, y son capaces de hacerlo de una manera enérgica y muy, pero muy cerrada, muy dogmática, como quien dice: esto es lo único y lo demás no tiene importancia. Y eso está
totalmente divorciado de la libertad que la palabra del Señor nos da. No libertinaje. Y aquí vale la pena señalar lo que dice San Pablo a los Gálatas. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Martín Lutero insistía y con mucha vehemencia en la única, exclusiva e incondicional autoridad de la palabra de Dios. Por eso es que los bautistas tenemos como principio, repito, la Biblia como nuestra única norma de fe y conducta. Y sé que muchas iglesias cristianas también tienen este principio. Entonces, por las Escrituras y por la gracia redentora de Dios, somos libres de cualquier otra autoridad que pretendiera imponerse sobre nuestra conciencia. Y aquí hay un conflicto muy serio, por lo que ya he señalado, con aquellos embaucadores, con aquellos que son falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros, que quieren imponer su propio criterio y no lo que dice la Biblia. Y es triste que haya tanta gente, tantas personas que siguen a ese tipo de predicadores que son más comerciantes que otra cosa. Estudiosos de la Reforma han llamado esto el principio protestante. Yo les he dicho que el protestantismo se hizo o adquirió mayor relevancia a raíz de la Reforma. Pero siempre ha habido protestantes. Incluso Jesús muchas veces protestó a contra los fariseos, contra los saduceos, los escribas, etc. Y en Deuteronomio 30:18 dice Dios, yo protesto. Y eso se puede verificar en la Biblia. Entonces, ¿qué podemos decir? Que cualquier otro absoluto no es Dios, sino un ídolo. Solo Dios mismo es absoluto. Solo su palabra divina puede ostentar autoridad final, autoridad definitiva. Entonces, por lo mismo, solo las Escrituras, fiel y cuidadosamente interpretadas en la comunidad creyente, pueden fundamentar artículos de fe. Y aquí viene otro aspecto que es sumamente delicado y que tiene que ver con la interpretación de la Biblia, lo que se conoce como exégesis y hermenéutica bíblica. Y el mismo Lutero dijo, hay que interpretar la Biblia desde la Biblia, porque hay muchas personas que la interpretan de una manera antojadiza, sin revisar, sin pensar, sin reflexionar en la profundidad que tienen distintos pasajes de la Escritura y empiezan a especular. Y hay un libro en el cual se especula demasiado y se hacen hasta caricaturas de él y lo toman como que si eso fuera la autoridad final. Me refiero al libro de Apocalipsis. Mucho se abusa del Apocalipsis porque se habla más de la bestia que del cordero. Eso por un lado. Y por el otro, al Apocalipsis se le ha dado un carácter de horror, de terror, una cosa espantosa y cataclísmica. Pero repito,
el Apocalipsis no es más que una palabra de esperanza para una iglesia en crisis. Esto tiene que ver con interpretación bíblica, que es algo muy, pero muy delicado, para evitar las especulaciones, los inventos, eso de que vamos a salir como un cohete para el cielo, eso es un absurdo, porque en la Biblia eso no aparece. Señor, gracias, porque sabemos que a través de tu santa palabra nosotros adquirimos mayor conciencia de lo que significa el contenido de la misma y lo que nos orienta, nos ayuda a llevar una vida consecuente con lo que tú nos enseñas. Permítenos, Padre, ser más bíblicos, ser más entregados y escudriñar con mayor profundidad las Escrituras, porque ellas, Señor, nos dan palabras de vida eterna. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.